Bien, iglesia, bienvenidos todos. Estamos en la aplicación de la predicación del domingo pasado. El nombre de la predicación fue La perfecta expresión del amor de Dios y el pasaje predicado fue Juan capítulo 3, verso 16 al 21. Voy a pasar a dar lectura y después vamos a estar compartiendo este pasaje, viendo las aplicaciones, algunos ejemplos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Entonces, explicarles que en esta oportunidad no nos va a poder acompañar nuestro hermano Andrés por una indicación médica que tiene que obedecer, pero va a estar nuestro hermano Patricio y como la predicación del día domingo yo la hice sin puntos, quiero que primero él pueda compartir las aplicaciones que ve aquí o los énfasis que quiera él darle también a la predicación y yo luego entonces voy a también hacer mi parte. Así que dejo con ustedes a mi hermano Patricio. Amén. Buenas noches, iglesia. Que el Señor les bendiga. Como acabamos de leer el pastor y lo que se nos enseñó el día domingo, también se nos enseñó que estos pasajes se habla del corazón del Evangelio. Mi Biblia comentada dice que todo el Evangelio se centra en el versículo 16. Entonces, es un gran versículo para aprenderlo. Yo creo que ya la mayoría de nosotros podría aprendérselo de memoria y en donde leemos que en el 16 habla del amor de Dios, y estaba meditando un poco en el amor de Dios hacia nosotros, y no hay un mayor amor que este, que haya entregado su vida, la vida de su Hijo por nosotros, en donde este amor no cambia la medida de cómo somos nosotros, no cambia si un día nosotros no queremos ir a la iglesia, no cambia si un día oramos o no oramos, no cambia si somos eh, personas que perdonan, somos buenas personas o como seamos. Este es un amor de Dios que no cambia en nada, que permanece siempre. Y debemos entender que nosotros somos pecadores y que Cristo es nuestro Salvador. Eso es lo que nosotros debemos entender en nuestro corazón, en nuestra vida y aplicarlo. Cristo es nuestro mediador, nuestro único y gran mediador, no tenemos otro mediador, es quien intercede por nosotros, eh, es un intermediario y con el fin de lograr una conciliación, porque debemos recordar de que Dios no tiene contacto con el pecado. Dios es un Dios santo y nosotros somos personas pecadores, tanto usted como yo pecamos todos los días le fallamos al Señor y nosotros necesitamos un mediador. Y ese mediador nos habla 1 Timoteo 2:5, que es Jesucristo. Nada de lo que nosotros podamos hacer por nuestra propia cuenta podría ser suficiente para nosotros representarnos a nosotros mismos, en caso de que nosotros eh, no quisiéramos tener un mediador, nosotros no podríamos hacer nada, absolutamente nada. Nada sería suficiente. No sería suficiente cumplir la ley, no sería suficiente eh, hacer buenas obras, no sería suficiente congregarme todos los domingos. Nada de lo que usted y yo podría hacer en esta vida sería suficiente para que nosotros seamos justos, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Eh, También estaba meditando en el Evangelio para quienes llevan más tiempo y uno podría pensar, bueno, yo no necesito el Evangelio, yo ya me lo sé, yo ya llevo años en el camino del Señor y, y déjeme decirle que no es así, nosotros debemos todos los días recordar el Evangelio, debemos recordar nuestra naturaleza, debemos recordar cuál es nuestra condición, una condición pecadora y constantemente le estamos fallando al Señor. No es que
lo hagamos esporádicamente, sino que día a día le fallamos, día a día le negamos con nuestras actitudes. A veces no lo decimos con nuestra boca, pero sí con nuestras actitudes negamos al Señor. Eh, Nuestro Señor Jesús cumplió con todo lo necesario para redimir a su pueblo. Respecto también al Evangelio, hace un tiempo escuchaba a alguien decir que en nuestra iglesia faltaba una música distinta, una música para atraer a jóvenes. Eh, y esto no es así, iglesia. Nosotros lo que necesitamos es predicar el Evangelio, es predicar la palabra del Señor. Podemos tener muchas otras cosas, muchas otras entretenciones, y como historia de iglesia lo sabemos, pero lo que permanece y lo que debe ser siempre es la palabra del Señor y es su Evangelio. Así que el Señor nos ayude a quienes llevan poco tiempo, a quienes llevan mucho tiempo, sea cual sea los años que lleve la iglesia, debemos recordar cuál es nuestra condición, una condición pecadora, una condición que necesita a Cristo como un mediador, que necesita a Cristo como nuestro único y nuestro gran Salvador. Amén. Amén. Gracias, Patricio, por compartirnos eh, estas observaciones y estas aplicaciones. El pasaje Iglesia es un pasaje muy evangelístico, ¿no? Tiene el contenido del Evangelio y tal como yo intenté exponerlo el día domingo, permite hacer un llamado a los no creyentes para que vengan a los pies de Cristo en base a algo tan trascendente y fundamental como es el amor del Padre. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Y a nosotros, los que ya estamos en la fe, nos instruye también acerca del Evangelio. ¿En qué sentido? Que nos permite revisar cuáles son los elementos básicos que nosotros debiésemos considerar a la hora de compartir el Evangelio. Y eso fue más o menos el desarrollo que yo intencionalmente le di al pasaje, que pudiésemos ver de forma muy resumida en los 47 minutos que duró la predicación, cuáles son los elementos básicos que nosotros debiésemos considerar siempre cuando vamos a compartir el Evangelio con una persona. Entonces, en ese sentido también tiene para nosotros, aun siendo creyentes, una instrucción eh, de la manera correcta que nosotros debiésemos evangelizar, que es lo que nosotros tenemos que siempre considerar a la hora de compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. El verso 16, un versículo muy conocido, quienes tenemos formación pentecostal de inicio, sabemos que este versículo era un versículo de los más utilizados en la predicación a la calle. Y tal como decía Lutero, ¿no? Este es un evangelio en miniatura y probablemente uno de los versículos más conocidos de toda la escritura. La expresión, porque de tal manera amó Dios al mundo, nos está hablando de este amor perfecto, de este amor eterno de Dios, que está estrechamente relacionado con su carácter, de allí que cualquier comparación que nosotros hagamos, ¿no? Pensemos en el amor de una madre. Sabemos que el amor de una madre, en general, salvo muy poquitas excepciones, es un amor particular, ¿sí? Podríamos decir, uno de los amores más dados, que más se entrega. Sin embargo, aún sigue siendo un amor de carácter humano, en el plano de lo humano. Por lo tanto, con todo lo lindo que es el amor de la madre, con todo eso, igual tiene limitaciones. No así el amor de Dios, porque es un amor que proviene del Dios eterno, sabio y de todos los atributos que nosotros pudiésemos considerar. Obviamente también aplican, por decirlo así, al amor de Dios. ¿Y cuál fue esa expresión? Lo recordamos, ¿no? Cómo Dios amó al mundo en qué? En dar a su Hijo unigénito. Ahora, esto es particular, ¿no? Porque a veces hay quienes utilizan este pasaje para decir que, en efecto, Jesucristo murió por toda la humanidad. Pero lo que el pasaje enseña es que Jesucristo muere ¿por quién? Por quienes creen, ¿sí? Por quienes creen. Quienes han creído son los que entonces han sido alcanzados por la obra redentora del Señor Jesucristo. Mundo en este sentido, ¿no? Como lo decíamos el día domingo, es que ya no hay exclusividad respecto del pueblo judío, sino que ahora el llamado es general para que gente de todas las naciones, de todas las etnias, puedan venir
al mensaje del Evangelio, puedan oír el mensaje del Evangelio y entonces puedan arrepentirse. Esta debe ser nuestra tarea, iglesia. ¿Sí? Nuestra tarea es la tarea de evangelizar, porque nosotros no sabemos quiénes van a responder de manera positiva al Evangelio. Eso solo lo sabe Dios, pero nosotros no lo sabemos. Y a veces nosotros cometemos evaluaciones incorrectas porque podemos decir, no, es que esta persona es muy mala, ella no es un buen, no lo decimos de esa forma, pero lo pensamos. No es un buen postulante para el Evangelio. Pero sabemos que Dios, a través de Cristo, vino a salvar pecadores. Y todo ser humano cumple con esa característica de ser pecador. Pero obviamente ese amor se va a expresar de manera específica en quienes responden al mensaje del Evangelio, como dije antes, personas de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Esto no es el universalismo que yo les explicaba el día domingo. El universalismo es esa creencia que dice que Dios va a abrazar a todas las personas en última instancia, no importa tu religión, no importa lo que tú hayas profesado, eh, como Dios es bondad y pueden decir también, como Dios es amor, entonces todos van a ser alcanzados, todos van a entrar al reino eterno, pero la Biblia es muy clara en ese sentido y nos enseña que solo aquellos que ponen su fe en la obra del Señor Jesucristo, se arrepienten de sus pecados, le confiesan como el Salvador de sus vidas y viven conforme a eso, son quienes van a alcanzar la salvación. Hablamos también de la divinidad del Hijo, y esto es muy importante, es un tema doctrinal. Nosotros lo abordamos en la escuela berea, pero nunca está de más volver a destacarlo, volver a pronunciarlo, volver a explicarlo. Jesucristo no es un ser creado, Jesucristo es eternamente Dios, ¿sí? Él existió eternamente junto con Dios el Padre y el Espíritu Santo. Y, y eso es una característica, ¿no? Doctrinal de la iglesia que obviamente se extrae desde la Escritura, ¿ok? Y hay serios problemas con quienes dudan, ¿no? De la divinidad de Cristo, porque solamente la muerte, más bien la muerte sustitutiva de Cristo, quien caminó perfectamente, y la muerte, ¿no? de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Eterno, podía pagar por nuestros pecados. Solamente la vida que vivió Cristo, una vida perfecta, podía ser la vida que va a satisfacer la justicia de Dios, y solo la vida de Cristo iba a poder también, o la muerte de Cristo más bien, iba a poder redimir los pecados de todos los que iban a ser salvados. O sea, ningún ser humano podría haber ofrecido eso. Ningún ser creado podría haber ofrecido eso, sino exclusivamente Jesucristo. Y es por eso también que las sectas tienen que buscar otra explicación, siempre en base a obras, para alcanzar salvación, siempre en base a algo que el ser humano tiene que hacer. Pero la Escritura nos enseña que es a través de la obra de Cristo, y lo que nosotros los seres humanos tenemos que hacer es creer en esa obra, venir en arrepentimiento y fe, y entregar nuestras vidas al Señor. Eso es lo que nos compete. Ahí también leímos algunos versículos sobre esta divinidad del Señor Jesucristo. Hay muchos más, pero yo solo quise destacar el día domingo algunos. Y es esa exclusividad, ¿no? Ese camino único. No todas las religiones, como había un antiguo dicho, ¿no? Que todos los caminos llegan a Roma. O sea, no importa si tú eres mormón, testigo de Jehová, católico, evangélico. La verdad es que solo aquellos que están en Jesucristo y en cómo Él se ha revelado en la Escritura van a ser los que, en último término, van a estar reconciliados con Dios, ¿no? No podemos nosotros pretender reconciliación, acercarnos a Dios por nuestros propios términos. De allí la importancia y el examen que cada uno aún debe hacerse es si estamos nosotros en la fe, si nosotros hemos verdaderamente reconocido en algún punto de nuestra vida que somos hombres pecadores, que son mujeres pecadoras y que no teníamos alternativa. Sin la obra de Jesucristo, iglesia, nosotros no hubiésemos podido eh, entrar en una correcta relación con Dios Padre y aún estaríamos en nuestros pecados. Eso es elemental que nosotros lo podamos reconocer con todo lo bueno que puede ser criado en un hogar cristiano o en un buen hogar. A veces ni siquiera un hogar cristiano, a veces hay hogares que
que brindan a sus hijos un buen ambiente. Pero el hogar cristiano a veces es como que uno puede ser cristiano por herencia. Como yo decía hace tiempo, que lo escuché por ahí, Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. ¿Y cómo nosotros llegamos a ser hijos? A través de la obra de Cristo. Eh, Tal como lo decía también Patricio, ser buena persona, no hacer mal a nadie, como es lo que generalmente uno escucha de las personas. No, pero yo nunca le he hecho mal a nadie. Yo me comporto bien, yo soy fiel a mi esposa, yo cuido a mis hijos. Nada de eso es suficiente para poder reconciliarnos con Dios. Y también a nosotros que estamos eh, en la tarea de la iglesia, ¿no? El participar responsablemente en los servicios o el servir en algún área de la iglesia, tampoco es motivo para ser salvo. Es más bien una expresión de haber sido salvado, pero no nos justifica delante del Señor. Es una expresión de gratitud el servicio que le damos al Señor. Claramente el texto, y yo me daba cuenta que utilicé prácticamente 22 minutos de la predicación en el verso 16 solamente, porque ahí estaba condensada, ¿no?, la enseñanza que después solo empieza a hacer ciertas variantes el apóstol Juan, pero en el verso 16 estaba condensada fuertemente nuestra enseñanza del día domingo. El propósito para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Ok? Y ahí hablábamos de lo que significa perdición. Em, en general, a los predicadores de hoy en día, a los predicadores modernos, digámoslo así, no le gusta hablar de cosas como esta. No le gusta hablar del infierno, no le gusta hablar de la perdición que hay en aquellos que rechazan. Sin embargo, vemos que el propio Señor Jesucristo habló del infierno. Acá Juan está hablando también de la condenación que sufrirán aquellos que ignoran y menosprecian el mensaje de la salvación. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos, ¿no?, de la condenación eterna, hablamos que hay un infierno eterno, una condenación, que no hay, como dicen también algunas sectas, aniquilación, y como que las personas que no creen van a ser aniquiladas, van a desaparecer. La Biblia habla de un fuego eterno, ¿no? Y es bastante gráfico en ese sentido. eh, si es fuego o no, lo que va a haber en ese lugar, como yo decía el domingo, el símbolo es algo que está apuntando a una realidad mucho peor. Entonces imagínese el mundo, imagínese la eternidad sin la gracia, sin la misericordia del Señor. Eso va a ser aún peor que el fuego ardiente que pueda experimentar una persona que se está quemando. Eso debe ser terrible, una de las muertes más terribles debe ser morir quemado. Imagínense que se está ocupando esa figura para retratar lo que va a ser el infierno, porque va a ser un lugar donde no va a haber gracia ni misericordia de Dios. Entonces, obviamente, aquí han habido errores también en quienes predican, porque muchas veces se ha predicado del infierno casi con alegría, ¿no? No sé si alegría, pero casi como burlándose o casi como desafiando al incrédulo. Pero tal como escuchaba yo hace mucho tiempo al pastor Miguel, eh, no es la actitud correcta para transmitir que las personas se van a ir al infierno, porque eso no debe alegrar nuestro corazón, sino por el contrario, debemos contristarnos, debemos estar tristes por eso y esforzarnos entonces en predicar el evangelio de salvación, pero sin borrar este contenido de la condenación eterna. Entonces, tenemos que advertir a las personas, tenemos que advertir a las personas, pero tenemos que hacerlo con misericordia, con gracia y con empatía al hablar de estas cosas. No como alguien que tiene una moralidad perfecta o una vida perfecta, entonces señala los pecados de los demás y los manda a todos al infierno. No, no, no. Como un hombre pecador redimido que quiere compartir las buenas de salvación hacia otro pecador redimido. Esa debe ser nuestra actitud. Y eso es lo que somos, iglesia. Entonces, también ahí muchas veces los creyentes muy apasionados han obrado mal en el sentido de transmitir esta terrible realidad de la condenación eterna. Hay que tener cierta empatía, haciendo honor a la verdad y transmitiéndola también con gracia necesaria, ¿no? No como el juez, porque no somos los jueces. Dios es el único juez en este sentido. Y después hablábamos de la vida eterna, ¿no? Y algunas cosas que decíamos el día domingo que vale la pena repetirnos. La vida eterna es una vida de gozo, abundante, inconmensurable. Vamos a estar en la presencia de Dios. Quienes hayamos venido en arrepentimiento y fe, vamos a estar eternamente con Dios
y vamos a gozar de esas bendiciones plenamente. Ahora, nosotros se dice que ya hemos alcanzado esa salvación, ¿no? Esa vida eterna. Entonces, vivimos parcialmente una vida eterna porque eventualmente, si Cristo no viene antes, todos los que estamos aquí reunidos vamos a morir a nuestro cuerpo. Pero vamos a estar en la presencia del Señor en ese preciso momento, aguardando la glorificación de nuestros cuerpos en la segunda venida de Cristo. Eso más o menos a rasgos generales lo que va a suceder. Entonces ya gozamos de esa vida eterna, que está garantizada, ¿no? A través de la obra de Cristo. Imagínese usted la vida eterna, lo que va a ser que ya no va a haber más muerte, no va a haber más enfermedad, no va a haber más maldad, no va a haber más pecado. Vamos a estar en una perfecta comunión con Dios el Padre y también en una perfecta comunión entre nosotros. ¿Sí? Porque imagínese la consecuencia o el resultado de quitar el componente del pecado. Nuestras mentes van a ser renovadas en la regeneración. Entonces vamos a gozar, hermanos, de algo que hoy día podemos ver, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Lo podemos ver como por velo, o lo podemos ver como en un espejo, como explicábamos en algunas predicaciones en Corintios, pero cuando venga el Señor lo vamos a ver. Lo que hoy día podemos llegar a concebir a través de lo que hay revelado en la Escritura, en ese entonces, cuando Cristo vuelva por su iglesia, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, cuando estemos eternamente con el Señor, vamos a experimentar una vida eterna por los siglos de los siglos. Y bueno, solo dos destinos finales para el hombre, uno por medio de Cristo a la vida eterna y el otro camino, ¿no? Que puede tener distintas presentaciones, distintas religiones, va a tener perdición y condenación eterna, como explicábamos recién, una situación muy, muy triste y muy fuerte. El verso 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese propósito es central también para nosotros como iglesia de tenerlo claro. Hay personas que parece que están más bien predicando condenación en vez de salvación. Y aquí el texto nos dice que Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo. Es decir, el propósito del Evangelio está aquí muy bien expresado en la segunda parte del verso 17, sino para que el mundo sea salvo por él. Y es allí donde también nosotros debemos entonces, iglesia, enfatizar, eh, anunciar las buenas nuevas de salvación al mundo que vienen a través de Cristo. Ahí también hacíamos un alto, ¿no? Para hablar de la realidad del hombre. Esto en teología, ¿no? Se llama la antropología bíblica, cómo describe la escritura, la realidad del hombre. Y eso comenzó muy temprano en el Génesis, cuando Dios hace la advertencia de que no comieran de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, Adán y Eva comen, entonces sufren las consecuencias de morir y son nuestros representantes. Y eso queda muy claro en Romanos 5:12, que Adán está siendo entonces dice, por medio de un hombre entró el pecado, la muerte, y así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Y, y bueno, las consecuencias del pecado, las manifestaciones del pecado, ya las conocemos, son múltiples, las vemos a diario en nuestros noticiarios, en la televisión. Parece que la maldad se ha diversificado, ya no tiene límites. Em, Hay cosas que antes acá no se veían, al menos como ahora. Todos los días muere gente o matan más bien a gente. El crimen no está desatado en muchos lugares, en Santiago. Y eso es expresión del pecado, hermano. Pero también lo es la expresión del pecado, tal vez no tan terrible como eso en términos de consecuencia, pero también esos pecados internos, ¿no? Como la envidia, la vanidad, la vanagloria, pecados más socialmente aceptados hoy día, como el adulterio, ¿no? Cuando un hombre casado entra en una relación con alguien que no es su esposa, la fornicación, ¿no? Cuando los jóvenes entran en relaciones prematrimoniales, todo eso hoy día el mundo lo aplaude, lo acepta, está bien. No es necesario que tú, joven, te cases porque tienes que conocer primero y bueno, después puedes casarte y si en realidad se casan y ven que el tema no funciona, puedes separarte. Eso es la visión del mundo al respecto. Y vemos como el pecado hoy día se ha incluso legalizado, se aplaude
Y nosotros estamos en esta cosmovisión bíblica que el Señor nos enseña, donde no aceptamos esas realidades, no las debemos aceptar, menos debemos participar de ellas, sino que debemos resistirlas y debemos andar entonces de manera santa como Dios quiere que nosotros andemos. Sí, hemos aceptado la verdad de Cristo, si hemos, como en la conversación con Nicodemo, ¿no? Si hemos experimentado el nuevo nacimiento, entonces venimos a las plantas del Señor, recibimos una vida nueva y esa vida nueva, por cierto, que se manifiesta. Verso 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído, esa es la razón de la condenación, ponga atención allí, porque no ha creído en el nombre el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todos aquellos que no creen, y aquí puede sonar simple el no creer, pero usted entiende lo que significa no creer, ¿no? Los que no creen en el nombre del unigénito Hijo de Dios están ciertamente condenados. Decíamos el domingo que un autor nos enseñaba a ver esto de la siguiente forma, en dos grupos, los que pertenecen los que permanecen en Cristo por la fe no es juzgado, nunca se pronunciará contra él sentencia de condenación, desde ahora aparece sin culpabilidad ante los ojos de Dios. Y el otro grupo, ¿no? El que rechaza a Cristo y que no cree en el unigénito Hijo de Dios, ah, ya comienza a experimentar el veredicto de Dios que se va a consumar eternamente, ¿sí? En el infierno. Y yo también les decía, ¿no? Que estas son miradas trascendentes del asunto. Vida eterna, condenación eterna. Eso es lo trascendente, lo que está cuando esta vida se termine. Pero también tiene efectos en lo inmediato, ¿no? Lo inmediato. Los que están en Cristo empiezan a experimentar esta novedad de vida desde ya. Entonces sus inclinaciones, como decía yo recién, sus intenciones, sus decisiones comienzan a tener la guía del Espíritu Santo mediante su palabra. Y obviamente quienes no están en la fe, quienes han rechazado el Evangelio, también tienen una característica concordante con esa decisión, una vida carnal, una vida de pecado, no al extremo tal vez de ser criminales, pero sí ofendiendo a Dios de manera habitual, como un hábito de vida. Em, la obra de Cristo, hemos oído de ella, un texto que lo representa muy bien y que debiésemos saber ubicar nosotros en la Biblia, es Primera de los Corintios 15 3 4. ¿Sí? Eso usted debe saberlo ubicar en la Biblia. Primera de Corintios 3 4. Tiene que saber dónde está, tiene que saber lo que de manera simple significa a la hora de compartir el Evangelio con una persona. Quiero enfatizar cosas que yo dije respecto de ese texto, ¿no? O más bien implicaciones de ese texto. El Señor vivió la vida santa que nosotros no podíamos vivir, porque para relacionarse con Dios hay que tener una vida perfecta. Y entonces solamente Cristo tiene esa vida perfecta que es imputada al creer. El Señor murió la muerte que nosotros debimos haber muerto en la cruz del Calvario para pagar por el pecado. Jesucristo no había cometido nunca un pecado, él anduvo conforme a la ley siempre. Sin embargo, él fue quien murió por nosotros, ¿sí? En esa cruz del Calvario. Y se levantó al tercer día de entre los muertos, eh, mostrando así la aprobación del Padre a su obra, triunfando sobre la muerte, triunfando sobre el pecado, y todos los que creen entonces en su obra van a experimentar lo mismo, y viviremos eternamente con cuerpos glorificados en el cielo. Eso es, iglesia, eso es lo que estábamos hablando el día domingo. Yo también decía respecto de la condenación eterna y el tema de vivir una vida sin propósito y una vida alejada de Dios lleva a los hombres que están en esta situación a buscar satisfacer en el mundo lo que solamente Dios puede satisfacer a través de la obra de Cristo. Y entonces esa sed constante de querer más, sea cual sea la manifestación, sea que esa persona tenga un problema, o más bien un problema, una manifestación en lo material, entonces siempre quiere cosas, crecer en las cosas materiales, quiere tener más autos, quiere tener más casas, quiere tener una mejor casa que la que tiene,
Si es un tema, por ejemplo, de tipo, de tipo sentimental, va a ser una persona que va a andar siempre cambiando de parejas y siempre tú la vas a ver tratando de buscar la persona perfecta, entre comillas. Y así, el hombre se inventa, ¿no? Sus caminos y busca satisfacerse a sí mismo, pero nosotros sabemos que el único que puede satisfacer esa alma es el Señor Jesucristo mediante su evangelio. Entonces la perdición tiene una presentación aquí, en esta propia vida. Es por eso que la gente corre buscando felicidad de alguna forma y no la encuentra y no la va a encontrar. Versus aquellos que ya están en la fe, que podemos carecer de muchas cosas, pero tenemos paz. Tenemos paz porque tenemos sentido de trascendencia, tenemos sentido de propósito aún en los escenarios difíciles que nos toque enfrentar. Entonces podemos estar sufriendo, podemos estar pasándolo mal, podemos estar enfermos, pero la palabra nos ha enseñado que para los que estamos en el Señor todas las cosas nos ayudan para bien, que Dios tiene un propósito tras cada situación que nosotros enfrentamos y que aunque en esta tierra no lleguemos a entenderlo de manera perfecta y cabal, tenemos también la perspectiva de lo eterno, en donde todo será mucho más claro para nosotros. Em, He avanzado rápido porque, como les dije, más bien destacar ciertas cosas, añadir otras. El verso 21 dice, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Esta vida de Dios que viene por medio de la regeneración se hace evidente. Les recuerdo que la regeneración, ¿a qué me refiero? Al nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un acto, dicen los teólogos, monérgico bien digo. ¿Qué significa esto? Que Dios lo provoca en el alma o en el espíritu del ser humano, y entonces de pasar de muerte espiritual, ahora el hombre tiene vida espiritual, y es lógico pensar, así lo muestra también la Escritura, que quien experimenta la vida de Dios en su corazón no sigue siendo más la misma persona, no sigue actuando más de la misma forma, empieza entonces a dejar los hábitos pecaminosos atrás, no de manera automática e instantánea, sino a través de un progreso de santidad, esos hábitos van quedando atrás, el viejo hombre va quedando atrás y lo aceptable es que cada uno de nosotros vaya creciendo en santidad conforme pasan los años, que nuestros actos se vayan conformando a lo que Dios quiere de nosotros y que la imagen de Cristo vaya siendo cada vez más entonces parte de nuestra vida, como muy bien lo dice el texto, ¿no? En los versículos anteriores, los hombres no quieren venir a la luz de Cristo porque esa luz expone sus malas obras, expone sus pecados. Por eso una de las razones que muchos no quieren venir a la fe es por eso, porque ellos abrazan, abrigan sus pecados y no quieren entonces exponerse, ni mucho menos dejar esa vida pecaminosa. Sin la intervención de Dios, esa postura no va a cambiar, porque el hombre, como lo describe la Escritura, está inhabilitado para eso. Entonces, gloria a Dios, decía yo el domingo, que esto es una decisión de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él tomó la iniciativa porque Dios sabía que nosotros no podíamos tomarla. Entonces, la regeneración va a tener una evidencia, ¿no? Como dice el texto en el versículo 21. Em, es importante aquí también, si usted tiene la posibilidad de compartir con otros el Evangelio, y, y tal vez esas personas han recibido otra presentación distinta del Evangelio, eh, hacerlo también con empatía, ese sueño, perdón, ese Evangelio de los sueños por cumplir, de los problemas que se van a solucionar, de la prosperidad, de una vida maravillosa. Ese Evangelio, digamos que es absolutamente ajeno al testimonio de las Escrituras. Es un Evangelio como veíamos hace algunos meses, ¿no? Que no ha perdido terreno, sino muy por el contrario, aún muchas personas lo están creyendo. Y si tú tienes la posibilidad de hablar con alguien que esté inmerso en estos falsos evangelios, Dios te dé entonces la sabiduría
y el tino y el tacto necesario para poder llevarlos a la escritura y mostrarles por la palabra que lo que ellos creen es un error, ¿sí? Pero necesitamos hacerlo siempre con gracia y con sabiduría. Em, Bien, finalmente es eso, ¿no? Y cómo el hombre responde frente a la predicación eh, en arrepentimiento de los pecados eh, y con fe en la obra suficiente del Señor Jesucristo. Me gustaba mucho esa historia de Spurgeon que compartía al comienzo de la introducción. Eh, no necesitamos ser catedráticos, no necesitamos tener grados académicos, todos podemos mirar a Cristo. Y esa es la belleza y la simplicidad del Evangelio. Todos podemos mirar a Cristo. No necesitamos ser genios intelectuales. No necesitamos tener una vasta experiencia ni muchos años. Todos podemos mirar a Cristo. Y es la invitación que nosotros también como creyentes debemos hacer cada vez que podamos, que las personas puedan mirar a Cristo. Así termino esta aplicación de esta noche.